Muy bien. El título de mi prédica esta mañana es La mañana viene número 3. Y usted dice, bueno, ¿por qué tantas la mañana viene 1, la mañana viene 2 y la mañana número 3? ¿Por qué? ¿Se pregunta usted por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos tener seguridad. Y para tener seguridad, nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios, no tenemos que mirar solamente un versículo, 2 o 3, sino tenemos que aplicar la doctrina. Y doctrina significa enseñanza. Y para poder enseñar tenemos que mirar muchos versículos que confirman si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Y más en el tiempo en el cual estamos viviendo. Le digo, hace aproximadamente un año atrás, el Señor me dijo que no me iba a poner más carga, pero que conservara la doctrina. En un tiempo donde la doctrina no es importante. ¿Entienden? Y eso es lo que yo trato de hacer con todo mi corazón. Es enseñar la palabra de Dios, porque hay ciertos temas que nosotros tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Y no debemos movernos de esa doctrina, de esa enseñanza. Y para corroborar si la doctrina es de Dios, tenemos que ir a la palabra. Por eso esta mañana quiero hablarles del problema por el cual surgió la carta de Primera Tesalonicenses, porque había un problema en la iglesia de Tesalónica. Y usted sabe que cuando usted pregunta, si usted pregunta va a tener la respuesta. Sin pregunta no hay respuestas. Entonces vemos que había dos problemas en la iglesia de Tesalónica. Y en esa iglesia de Tesalónica parecían que estaban asustados de haberse perdido el arrebatamiento. Pues ellos estaban viendo la persecución que ellos estaban sufriendo. Y ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 3, 4. 4:13. ¿Cómo? 4:13. No, estoy ahora de otra parte. Les hacía temer que ellos estuviesen perdiéndose el día del Señor. Algo que ellos no esperaban experimentar. Porque ellos en el momento que los perseguían, que los mataban, que los masacraban, ellos creían que había venido el día del Señor, el día de la ira del Señor. ¿Me entienden? Por eso viene esta carta. Entonces vemos que otros pensaban que los muertos que se habían ido habían perdido ese momento del arrebatamiento del Señor Jesucristo por su iglesia. Y Pablo en su enseñanza se encarga de aclarar estos dos puntos de vista y estos asuntos que eran muy, pero muy importantes para ellos y es para nosotros también importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos debemos enfrentar la muerte de otros creyentes? ¿Cómo nosotros los cristianos debemos enfrentar la muerte de otros creyentes, de nuestros hermanos que ya han muerto o que mueren? Y el apóstol Pablo trata primero con la cuestión de los que duermen. Porque cuando habla de los muertos en Cristo, no habla de muertos, habla de los que duermen. ¿Entienden? ¿Sabía usted esto? Duermen. Porque ellos estaban preocupados de sus hermanos, de sus familiares que eran creyentes, que continuaban muriendo.
Y ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, versículo que nosotros ya hemos visto, pero vamos esta mañana a refrescar, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que habían muerto. Para que no os tengáis como los otros que no tienen esperanza. Acá, lo importante para nosotros es que dormir se aplica solamente al cuerpo. Nunca se aplica al alma. ¿Cómo están los grandes poetas que dicen el sueño de las almas? Para los únicos que se aplica esta palabra dormir es para los cuerpos de aquellos cristianos que ya han muerto. Y en este tiempo y en aquel tiempo había muchas falsas enseñanzas de que la muerte de los que habían muerto y las almas habían entrado en un estado de inconsciente en la otra vida, y eso es totalmente ajeno a las Escrituras. No es que ellos, la vez que murieron, hay un estado inconsciente que se acabó todo. No. Porque Pablo, ahí en 2 Corintios, versículos 5 al 8, escribió que quisiera estar ausente en el cuerpo y presente al Señor. Está hablando algo de ser consciente, ¿no? Y en Filipenses 1:23 expresó el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual dijo, es muchísimo mejor. Entonces vemos que tal enseñanza de que los creyentes cuando mueren pueden llegar a un estado de inconsciencia, eso no es verdad a la palabra de Dios. Porque nosotros entramos conscientemente a la presencia del Señor. No hay una diferencia de esa conciencia que tenemos hoy de Cristo, y hay una conciencia cuando nosotros morimos, vamos directamente a la presencia del Señor. Porque Pablo lo dijo, que era mejor partir y estar con Cristo. Entonces vemos acá que vemos dos grupos de creyentes para enseñar y consolar a los creyentes. Ahí en Tesalonicenses 4:13. Porque nosotros los cristianos debemos poner nuestra esperanza en Dios, por lo que Dios ha establecido en su palabra, y por tanto no entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no conocen la palabra de Dios, como aquellos que no tienen ninguna esperanza en Dios. Porque Dios ha establecido a través de su palabra, y Dios lo ha dicho, ¿cómo es? Dice, no se entristezca. Yo sé que si muere un ser querido que me ha acompañado o que yo he acompañado, va a haber un dolor, porque hay una separación, hay una soledad que queda la persona. Pero sabe, hermano, Jesús lamentó la muerte de Lázaro cuando estuvo ahí, cuando fue llamado por las hermanas, por María y Marta. Él lamentó. Dice que Jesús lloró. Entonces quiere decir que hubo un dolor en Jesús por la muerte de Lázaro. Y Pablo también dijo que lloráramos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan. ¿Me entienden? Entonces, no es que, bueno, se murió el hermano y ya saltamos. Hay una tristeza, ¿por qué? Porque el hermano se fue. Pero sabe, hermano, Pablo enseña acá en 1 Tesalonicenses 14 y 15 que hay dos razones por las cuales los creyentes no debemos entristecernos como se entristecen los incrédulos. Hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia?
La diferencia es la resurrección de los muertos, que se basa en la muerte de Cristo. Y la resurrección de los muertos se basa en la resurrección de Jesucristo. Porque Él dio la vida ahí en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz por causa de nosotros. Entonces vemos que ahí en Tesalonicenses 4:14 en primera, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No habla de los que murieron en Él, habla de los que durmieron. Entonces vemos que los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, tenemos una revelación de Dios. Y tenemos una esperanza en un futuro que es glorioso. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Cosa que los incrédulos no lo tienen. Porque no lo han aceptado y no les interesa hoy. ¿Me entienden? Entonces vemos que Pablo dice que es tan cierto que Jesús murió, es tan cierto que Jesús resucitó, fue resucitado por el Padre. Dice, así nosotros también debemos creer que Dios el Padre traerá y nos unirá con el Salvador Jesucristo a los que durmieron. ¿Por qué? Porque será resucitado por Dios el Padre para unirnos con Jesús. Los cristianos que han muerto van a resucitar y van a ser arrebatados con el Señor. Amén. Antes que nosotros, los que estemos vivos. Quiere decir que hoy, si yo me muero, me adelanto a usted, voy a resucitar primero. ¿Me entienden? Entonces vemos que en 1 Tesalonicenses 4:15, el apóstol Pablo dice, por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor. Escúchenme. Esta fue la palabra que esta semana me volvió al número 3. La mañana viene el número 3. Porque cuando leí esta escritura, no fue una idea de Pablo. No fue algo que Pablo pensaba positivamente mientras estaba masacrando a los cristianos que estaban muriendo. Pablo dice por palabra del Señor, díganlo conmigo, por palabra del Señor. Pablo está diciendo, el Señor me lo dijo. Y eso es lo que yo quiero que a usted le quede claro esta mañana. Esta enseñanza es por palabra del Señor. ¿Y cuál es lo que Pablo recibió directamente de Cristo? Porque él dijo que el Evangelio a él no se lo había revelado, había sido revelado personalmente por Cristo Jesús. Y él estuvo 3 años en el desierto de Arabia, donde el Señor le habló a Pablo. Y también él fue arrebatado al tercer cielo. Tenemos que mirar un conjunto de escrituras que están ahí. Entonces vemos que el Señor le dijo a Pablo cómo sería. Porque quizás en el momento que los tesalónicos, la iglesia de Tesalónica, hace la pregunta, pero Pablo dice claramente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que él ya le había enseñado este tema a ellos. Y por eso nosotros muchas veces debemos volver a ciertos temas. Porque se nos va, se nos escapa y no prestamos atención. Y vemos acá, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Díganlo conmigo. Bueno. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acá tenemos 2 razones para consolar y afirmar a otros creyentes. Pues, debemos quitar de nuestra mente esa duda y ese temor, puesto que si nosotros hemos creído en Jesucristo,
nosotros también sabemos cuál es la realidad, porque hemos creído en la muerte de Cristo Jesús. Y hemos creído también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta aplicación que Pablo le dio a los de Tesalónica es para nosotros también. Porque las cartas de Pablo fueron aclaraciones para la iglesia. Preguntas que se hacían nuestros hermanos y recibieron la respuesta. Y sabemos nosotros que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Por el Espíritu Santo. Lo dice Pedro. Que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dice que ellos escribían lo que el Espíritu Santo les hacía sentir y les ponía en su corazón. Y Pablo dice, por palabra del Señor. Acá vemos que Pablo luego les enseña acerca de que los muertos en Cristo estaban durmiendo y él les exhorta a vivir con esperanza. Y les explica el orden del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo será y cuándo será? Entonces vemos cómo será el arrebatamiento de la iglesia, que lo hemos estado mirando, pero para que usted lo recuerde, ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, será realizado por el mismo Señor. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, el mismo que subió de la cruz. El mismo que resucitó, el mismo que ascendió a los cielos, el mismo Jesús, es quien va a volver por su iglesia, su amada, que Él compró por su propia sangre. Y esto va a incluir a dos grupos de creyentes. Los que están dormidos, que ya duermen, que vimos el domingo pasado que ya había, muchos de ellos ya habían escapado a lo que hoy llaman de la gran tribulación, porque han muerto cantidades de cristianos. Le digo, han muerto más cristianos, y si usted se fija en la historia de la iglesia, los primeros 330 años, ha habido una masacre de los cristianos, que están durmiendo, pero ya sus almas, sus espíritus ya están con Cristo. Entonces vemos, ahí en Tesalonicenses 4, 15 y 16, que dice que primeramente van a ser resucitados los que están muertos. Y segundo, vamos a ser resucitados nosotros, los que estemos vivos. Ahora, ahí en Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo les aclara a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia en Acoré, en el Prado del Obregat. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, díganlo conmigo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando habla luego nosotros, está hablando de los muertos o de los que duermen. Luego nosotros nos vamos a unir. Entonces vemos que acá tenemos tres recursos que van a actuar en el arrebatamiento de la iglesia por Cristo Jesús. Primero, que el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, va a venir esa voz de arcángel más potente, con el mismo poder por el cual el Señor reprendió al mar y reprendió a los vientos, con el mismo poder con el cual llamó a Lázaro de la tumba. ¿Usted se cree que fue una voz bajita cuando le habló a Lázaro? Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo salió Lázaro? Atado con toda la mortaja, porque él le dijo desatalo. ¿No? ¿Cómo salió Lázaro? ¿Caminando? No podía caminar.
Piensa un poquito, ¿cómo salió? Salió en el aire, ¿no? ¿Será difícil para él levantarte a ti y levantarme a mí en el aire? No. Y bueno, entonces hay que dejarlo bien claro este asunto. Y vamos a ver cómo va a ser el asunto. ¿Saben? El Señor mismo va a hacer sonar la trompeta, porque Pablo dice con trompeta de Dios. Entonces vemos que cuando se habla de la trompeta de Dios, en Israel se tocaba la trompeta y se usaba para convocar a la guerra y para congregar al pueblo en ocasiones que eran especiales. También se usó el tema de la trompeta cuando Dios promulgó la ley, ahí con Moisés. Entonces estamos mirando esa escritura allá, que vino la trompeta para congregar al pueblo. Hermano y amigo, Dios mismo, el Padre amado, glorioso, Él nos va a convocar con esa voz de trompeta del Señor. ¿Y sabe lo que va a hacer? Nos va a unir con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos siempre con Cristo en el cielo. Porque Él fue el que dijo, el Señor Jesús: Padre, aquellos que tú me diste quiero que estén conmigo. Y nos vamos a ir con Cristo para habitar eternamente con Jesús. ¿Sabe, hermano? El resultado de esta orden del Señor Jesús es que los muertos van a resucitar primero, que los vivos seremos transformados y todos seremos llevados al cielo para siempre. Amén. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Le va buscando un poquito porque le van quedando varias cositas. Ahora, el tema para saber esta mañana, y para saber tenemos que ir a la Escritura, ¿cómo será la transformación? ¿Habrá algún pasaje que nos diga cómo vamos a ser transformados? ¿Quiere saberlo usted? ¿Quiere saber cómo va a ser? Bueno, vamos a la Escritura. 1 Corintios 15, 50 al 58, vamos a usar esos versículos, pero vamos a ir mirando versículos por parte. Y en el versículo 50, el apóstol Pablo está hablando que así como somos ahora, no podemos ir al cielo. Dice, ¿por qué? Y lo dice claramente. Miren lo que dice el versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, está hablando aquí en la iglesia, ¿no? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso, la carne y la sangre que está hecho este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, no puede ir al reino. Amén. ¿Lo va viendo? Esto faltaba, por eso tenemos la mañana viene número 3. Porque si no nos quedamos con un montón de cositas ahí que no atamos. Entonces vemos que todos seremos transformados, tanto los muertos como los vivos, para poder entrar al reino de Cristo en los cielos. Entonces el 51-53 de 1 Corintios 15 dice: he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no se conocía. ¿Me entienden? Es algo que estaba oculto. Es algo que los profetas del Antiguo Testamento no lo vieron. Porque ellos no vieron la venida de la iglesia, la creación de la iglesia. No estaba en la mente de ellos. Entonces un misterio es algo que es revelado y le fue revelado al apóstol Pablo. Porque nosotros le debemos mucho a Pablo. La iglesia, nosotros somos paulinos, porque tenemos las cartas de Pablo, tenemos tanta enseñanza en las cartas paulinas que nos traen luz y claridad en ciertos temas y en ciertos asuntos, porque todo fue a través de preguntas que la iglesia hizo en ese tiempo. Las dudas que ha tenido usted y las dudas que he tenido yo,
Entonces, preguntamos y tenemos la respuesta. Porque yo digo más, este asunto a mí me trabajó muchos años. Pero yo estoy convencido ahora que encontré la respuesta y la respuesta de parte del Señor. Y a mí no me queda duda. Y yo quiero que usted tampoco tenga duda. ¿Me entiende? Por eso estamos hablando así. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Está hablando de no todos moriremos para nosotros, el lenguaje nuestro. Pero, escúcheme, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y escuchen, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Me queda claro? Vamos a desarrollarlo un poquito. Nuestro cuerpo, este cuerpo, va a dormir. Carne y sangre no puede heredar. Pero vemos que nosotros vamos a tener el mismo cuerpo de Cristo Jesús resucitado. ¿Y cómo lo sabemos? Filipenses 3:20 al 21. Y si está la mañana viene el número 3. Mi esposa me mira y dice, la mañana viene el número 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuchen, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a ¿qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo ya veo que le va gustando más. Ahora, 1 Juan 3:1-2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Cuando nos reunamos ahí en la nube, los muertos se van transformados y los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos transformados. Y cuando nos encontremos con Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Cristo Jesús. Den un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria! Hermano y amigo, será una gran victoria. Porque 1 Corintios 15, 54 al 58, el apóstol Pablo dice, y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida en la muerte en victoria. Sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, no va a dar, nos da. Ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte, ese aguijón de la muerte. ¿Y cuándo la venció? Cuando resucitó. Venció al pecado, porque la ley acusaba de pecado.
Por eso Pablo dice que la ley vino para poder declarar el pecado. Porque donde no hay ley no hay pecado. ¿Me entiende? Por eso tenemos la ley del semáforo. Entonces vemos que dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Vivimos en victoria. Y Pablo, versículo 58, dice, así que hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, acá hay una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia, que está en el versículo de 1 Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos alentarnos unos a otros. Debemos decirlo, el Señor viene. Estar preparados, preparándonos. Después vamos a ver cómo uno tiene que prepararse también. Pero eso será otro tema. Pero sabe, hermano, acá podemos entender nosotros dos asuntos que son importantes. Alentar es más que simplemente no desmayar. Porque alentar es una acción que busca la oportunidad de fortalecer al hermano, de fortalecer a la otra persona. Y nosotros debemos alentarnos en un tiempo donde lo que reina es el desaliento, la desesperanza. Pero nosotros somos cristianos. Tenemos problemas, pero no pueden los problemas entristecernos, llevarnos a cierto punto donde el problema es tan grande. Escúcheme, si la muerte fue vencida, si el sepulcro quedó vacío de Cristo, resucitó, y el aguijón del pecado, de la muerte, se terminó. Estamos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Piensa tanto en los problemas que esos problemas no le van a servir para nada. Lo que usted se está haciendo problema hoy no cuenta. Le cuenta para usted, para estar triste, desanimado. Y Pablo dice, anímense, fortalezcanse. Todo lo que usted está mirando es pasajero, pero lo que a nosotros nos espera es algo eterno, glorioso, poderoso, victorioso. Amén. Le duele la pierna, le falta una pierna, le duele el brazo, le falta un brazo. Mire, quédese tranquilo. Porque Cristo cuando resucitó completo. Amén. Tiene dolores, allá no hay dolores. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo glorificado como el de Cristo. Mire, pensaba mientras estudiaba esto, que no hay, por lo que yo veo, en ejemplo en Apocalipsis, que no hay autito ese motorcito donde va con la mano. No hay. Aunque sea eléctrico. Para poder trasladarse por las calles de oro. Sería bueno, casi pensándolo humanamente, ¿no? Dice, bueno, Micaela dice, bueno, pasó el abuelo en el cochecito. ¡No! El abuelo no va en cochecito allá. ¿Cómo va a ir? Le quiero hacer pensar un poco. Andar en moto, no. No hay moto allá. Calles de oro sí, peligroso, porque la costalada complica. Pero le quiero, piense un poco con la cabeza. Deje de pensar en tantas cosas que no tiene que pensar. No escuché amén. Amén. Ah, gracias. No, porque lo espero, ¿vio? Espero que aquí. Ay. Acá debemos, hermano, alentarnos. Porque nosotros somos diferentes a los incrédulos. Porque los incrédulos están centrados en los problemas diarios de la vida. En los problemas que le pasan todos los días. Pero la diferencia del cristiano con los incrédulos es que nosotros con los hermanos que duermen no nos despedimos. Están durmiendo y nos vamos a encontrar en la nube con Cristo Jesús.
Porque va a haber una reunión de todos los creyentes. Habrá en el cielo una gran reunión, pero antes de llegar al cielo vamos a estar ahí en la nube. Y ahí nos vamos a encontrar todos. Le voy a decir algo. Hasta la Virgen María, que la iglesia dijo que en 1950 había resucitado. No. El único cuerpo resucitado hoy es el cuerpo de Cristo. Dice, bueno, ¿cómo dice? Escúcheme. Que la iglesia católica diga que en el año 1950 María fue ascendida. No es verdad. No dice la Escritura. Nos vamos a encontrar. ¿Quiere usted? Sí. Yo también. ¿Sabe, hermano? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo le vuelve a enviar la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, porque me pasa la que me pasa con usted. Le di un mensaje, le di 2 y necesitaba el 3. Pero Pablo le mandó 2 cartas. Entonces vemos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Y hoy hay mucho engaño con este asunto. Mire si es importante. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todavía no ha llegado el día del Señor, que ahora vamos a ver un poquito. La separación de esta vida es solamente temporal. Y nosotros acá vemos 3 cosas que estamos afirmando esta mañana. Que primero, los que duermen en Cristo, y debemos tener una actitud diferente de la que tiene el mundo. Porque nosotros tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Segundo, que Cristo vendrá en las nubes y nos arrebatará con su iglesia, primero los muertos en Cristo y enseguida todos aquellos que estemos vivos. Y entonces vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Vamos a la iglesia, qué glorioso será. Hay una canción de hace mucho, qué gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Qué hermoso. Mire, hermano, ustedes me dicen, ¿tenés tanta ganas de morirte? Me dice mi señora. Me dijo, ¿bueno así o no? Digo, no, Diana, pero uno tiene que estar preparado, ¿o no? Mire, a medida que he ido estudiando, ya no hay ningún tabú. ¿Le tiene miedo a la muerte usted? Bueno, arregle las cuentas. Y deje de tener miedo. Porque si no vamos a morir, vamos a dormir. Y el Señor hace muchos años, mire, antes de venir a Argentina, de Argentina para acá, estuve 50 días mal, y una noche que estaba ahí, y parecía que me moría. Y Él me dijo, no mueres. Y es verdad. No mueres. No vas a morir. Y los otros días cuando venían caminando, digo, ¿no morirás? No. Sino que contarás las hazañas y la gloria de Cristo. Y estoy contando en esta mañana. Denle un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Oh, muerte, dónde está tu victoria! ¡Aleluya! ¿Estás contento o no? ¿Va a mejorar un poquito? Bueno, si va para adelante, porque mi Señor dijo, oh, la tercera, sí, la tercera. Y si en esta semana viene la cuarta, hermano, acá. Uno tiene que predicar lo que el Señor te pone. Bueno, y lo tercero es saber que Jesucristo viene por su iglesia
Y eso debe alentarnos a cada uno de los santos de Cristo Jesús. Ahora, Pablo también se encargó de la venida del Señor. Porque una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida del Señor. Vio que se dice, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Bueno, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. Donde Pablo habla del día del Señor. Dígale que está a su lado. Pablo está hablando ahora del día del Señor. Y dígale, es diferente con el arrebatamiento. El día del Señor, dígale, ya de entrada nomás, viene después. Y Pablo nos dijo que no nos movamos de ahí. Que prestemos atención a la palabra de Dios por palabra del Señor. Entonces no es idea de uno, no fue idea de Pablo, fue la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús. Y vemos acá, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Saben? El apóstol Pablo le había predicado ya a la iglesia de Tesalónica, así como Jorge ya le predicó 2 domingos seguidos, a la iglesia en Nacoré, sobre la realidad del día del Señor. Y Pablo lo hizo cuando estuvo brevemente Pablo ahí en Tesalónica, que le envió esa carta. Porque en 2 Tesalónica 2:5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ellos habían entrado, como podemos entrar nosotros, en una duda. Escuchamos los rumores, escuchamos esto. Los romanos venían, parecía que ese era el día del Señor, que se estaban cumpliendo. Había cantidad de gente que habían perdido todo, que les llevaban todo. Imagínese usted, si cada vez que hay una guerra que comienza a un lado, ya está. Hay una tormenta gorda, ya está. Hay un viento un poco más fuerte, ya está. No, dígame, ¿no lo ve usted? Viene un tornado, ya está. Y usted ya se ubica en el día del Señor. Y usted no está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Usted está esperando el día del Señor. Yo estoy esperando a Cristo. Entonces acá Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía, hermano, el día que yo no esté, acuérdese de lo que Jorge le decía? Me mira abriendo, tranquila. El Señor sigue trabajando. Pero quiero decirle que debemos recordar esto, debemos abrazar esta doctrina. Porque ustedes llevan muchos años en la iglesia. Pero le pregunto, ¿sabían de este tema bien? Y llega el momento que uno lo único que está buscando es, bueno, el Señor levanta mi cabeza, porque siempre andamos con la cabeza para abajo. Dice el Señor es mi roca, porque siempre andamos rebalando. No tropezaré, pero vivo tropezando. Yo hablo. ¿Qué quiere que le diga? Si nosotros tendríamos, cuando entramos nosotros acá, yo tendría como pastor decir, paren todavía, paren un poco. Tendrían que estar saltando y brincando. Pero yo le digo la cara de acá, ¿cómo levanto esto? Y bueno, ¿sabe cómo lo levanto? Con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Amén. Que se lleva esas nubes de temor, de duda y de... Entonces lo levanta. Ahora miren, ¿cuándo fue que surgieron en ellos esta pregunta con respecto al arrebatamiento y al día del Señor? Bueno, fue cuando fue enviado Timoteo, y Timoteo le trajo la información a Pablo
de que ellos estaban ahí teniendo esas inquietudes, pensando que el día del Señor había, aparentemente por lo que estaba pasando, había llegado. Y saben, acá Pablo, después de responder a las preguntas sobre el arrebatamiento en el cual vimos en 4:3 al 18, Pablo ahora va a lidiar con las inquietudes que ellos tenían sobre el día del Señor. Y yo creo que cada uno de ustedes también tiene inquietudes sobre el día del Señor. Y Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermano, de que yo os escriba, Pablo no tenía necesidad de exponerle una exposición completa de este tema, porque ellos ya lo sabían. Y Pablo da los detalles del día del Señor. Porque el día del Señor es un periodo que es futuro, en el cual Dios va a intervenir y estará obrando en los asuntos de este mundo de una forma mucho más directa y de una forma dramática. Como lo hizo el Señor cuando Cristo vino a la tierra, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios obró de otra manera con Cristo Jesús. ¿Entienden? Entonces vemos que esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y el día del Señor se llama día de indignación, día terrible, día de la ira de Dios. Día grande y espantoso de Jehová, y día grande, día de ira, día de juicio. Acá vemos que es importante porque se menciona en el Antiguo Testamento 19 veces. 19 veces se nombra el día de la ira, el día de la venganza de Dios, y 4 veces en el Nuevo Testamento, que alude a estos pasajes. También lo vemos en el Apocalipsis. Porque en ese tiempo, el día del Señor, será un tiempo en el que Dios va a derramar toda su furia sobre los malvados. De hecho, las Escrituras llaman 3 veces día de venganza al día del Señor. El día de la venganza, nosotros lo conocemos como el día del Señor. Y es muy importante conocer esto, que el día del Señor debe diferenciarse del día de Cristo. Nosotros lo tenemos todos juntos, ¿no? El día de Jesucristo, el día del Señor Jesús, el día de nuestro Señor Jesucristo, todos estos términos se refieren al tiempo en que los creyentes vamos a recibir la recompensa allá en el cielo. Ya vamos a estar con Él allá. El día de Cristo, el día del Señor. Entonces vemos que el día del Señor también debe diferenciarse del día de Dios, que también está escrito en la Escritura, de la cual 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, no lo tengo, no lo puse para... Pero ahí dice Pedro que muchos van a ser sorprendidos, cuando habla del día de Dios está hablando del estado eterno del alma, del espíritu y del cuerpo. Entonces vemos que será una gran sorpresa para todos los hombres el día del Señor. Porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, dijo que vendrá como ladrón en la noche. Y también dijo ahí en Mateo 24 que muchos engañadores se levantarían. Entonces, lo importante del ladrón en la noche, esta metáfora, no se usa nunca para el arrebatamiento de la iglesia. Se lo vuelvo a repetir. El ladrón en la noche, que muchas veces usted ha creído que es para la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Porque describe, el ladrón en la noche describe la llegada del Señor para juicio. El juicio final
de esos 7 años de tribulación y el juicio final del reinado milenario de Cristo aquí en la tierra, porque está profetizado. ¿Se acuerda que el domingo creo que anterior dijimos que Él va a venir ahí al monte de los Olivos y descenderá conforme a la palabra de Dios? Pero acá vemos que el día del Señor es muy diferente a la venida de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia. De acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, el día del Señor va a comenzar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Se lo repito. El día del Señor va a comenzar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Tiene duda? Levante la mano. Gracias. Porque se lo vuelvo a decir. Será cuando las condiciones mundiales parezcan bastante pacíficas en vez de ser calamitosas. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Aquellos que hayan sido dejados en el rapto, los que no son cristianos, que se van a encontrar en ignorancia, esperando que haya paz y seguridad, pero en vez de eso vendrá destrucción repentina. Y yo quiero decirle que la palabra destrucción no se refiere a aniquilación, sino que su paz y su seguridad va a terminar cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra en la gran tribulación. Aquellos que muchos le han dicho que la iglesia va a pasar. Ahora, esa destrucción repentina, la paz se iniciará. ¿Sabe cuándo se va a iniciar la paz? Cuando se firme el convenio de 7 años que fue predicho en el libro de Daniel 9:27. Ese sí lo vamos a mirar. A ver, Diana, Daniel 9:27. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Escuche. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que en esos 7 años habrá un pacto de paz que comienza en el arrebatamiento de la iglesia, y habrá un pacto de paz hecho por Israel con el anticristo. Pero el pacto a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se romperá. ¿Lo tiene claro eso? ¿Lo había escuchado alguna vez? Bueno, si no lo escuchó, ahora lo escuchó. Muy bien. Entonces, la preparación consecuente, Pablo le explica ahora esta doctrina que del día del Señor, haciendo una observación para los creyentes. Los creyentes de Tesalónica no se encontraban ellos en la oscuridad sobre este asunto, como la iglesia en Acoré del Prat. Está en luz con este asunto. Porque ahí en 1 Tesalonicenses 5:4, Pablo dice: "A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón". Léalo de nuevo, a ver. "Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón". Por tanto, no estaban en tinieblas. La iglesia no está en tinieblas, la iglesia está en luz. Y Colosenses 1:13 dice: "En el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas", y vea lo que dice: "y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús". Trasladado ya. No dice seremos trasladados. Entonces vemos que los cristianos entendidos
no debemos ser sorprendidos por el amanecer de aquel día del Señor. Ese acontecimiento, hermano y amigo, no va a tomar a los creyentes la iglesia de Cristo por ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros ya estaremos con el Señor. Amén. ¿Le gustó la mujer? ¡Aleluya! ¡Den un aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Por fin, amén! Le vengo esta mañana con lo más positivo que puede haber y poderoso que la palabra de Dios. Amén. Y amén cortito, así como que se no era algo más. Si de algo que estamos seguros que vamos a morir, y algo que estamos seguros que no sabemos cuándo, pero conforme a la palabra no morimos, dormimos. ¿Se acuerda que le dije que era como el cementerio era como no en el hotel, en la posada? ¿Se acuerda que le dije el domingo pasado? Porque la muerte para el cristiano lo llevan al cementerio, que es la posada. Y en la posada no es por toda la vida. Pensaba un poco cuando se abre la tierra. Aleluya. Sigamos. Entonces vemos que el creyente vive en una esfera diferente a la de los incrédulos. Y ahí en 1 Tesalonicenses 5:5, Pablo dice, porque todos vosotros, escúcheme, léalo bien, para que le quede bien clarito. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, los cristianos somos hijos de luz. Somos hijos de Dios. Y esto quiere decir que tú y yo hemos sido iluminados y que vivimos en otra esfera que se caracteriza por la luz, con el calor y el crecimiento de Jesucristo que Él nos da. Los creyentes no somos de la noche. No somos. Los creyentes no somos de las tinieblas. Los creyentes sí que debemos comportarnos de acuerdo con esta condición de que hemos sido iluminados. ¿Para qué? Para que estemos preparados para el día del Señor. Ahora le voy a decir algo. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir que usted esté preparado. Amén. Tesalonicenses 1:5-6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos han dicho la iglesia está dormida? Miren la exhortación de Pablo. Este pensamiento de que Cristo viene por su iglesia y le dice, hermano, estén velando, estén sobrios. Sobrio es contrario a estar emborrachado, sin control, sin dominio. Pero nosotros tenemos el control y el dominio por el poder del Espíritu Santo. Y está diciendo, estén despiertos. Hermano, los cristianos no debemos ser indiferentes a esta realidad de estar en un letargo espiritual, de una insensibilidad, porque esa es la condición de los que no son salvos. Hay mucha gente que es insensible a la palabra de Dios. Es porque no ha sido alumbrado, hermano. Vamos a hablar la verdad. El cristiano que ha nacido de nuevo, verdaderamente, desde el primer día, busca las cosas de arriba. Sin que nadie se la enseñe. Usted solo va buscando cosas de arriba. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, pongan la mira en las cosas de arriba. Y yo se lo vuelvo a repetir a usted, ponga la mira en las cosas de arriba. Porque si usted es un cristiano, tiene que vivir diferente. Tiene que actuar diferente. Tiene que vivir como hijo de luz. Tiene que vivir como alguien que está vigilando. Como alguien que está esperando. Entonces vemos que debemos estar vigilando, esperando que el Señor Jesús regrese por su iglesia. Ahora, una pregunta que cuando hablé de la mañana viene y después la noche,
versículo 1, que sería la mañana viene, número 1, dije que le iba a dar cuándo sería. Y en la segunda también, pero se me olvidó. Pero ayer me hizo acordar el Espíritu Santo. ¿Cuándo será? ¿Quieres saber? Vamos a ver las Escrituras porque la Biblia, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabía sino el Padre. Pero las Escrituras nos dan ciertas pautas, la cual nosotros debemos mirar. Y para eso vamos a ir a Lucas 24, 1 al 3. Escúchenme. Hoy ya no va a venir. Hoy domingo no. Escuchen, en la Biblia de las Américas. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El alba es aproximadamente media hora antes de la salida del sol. Es media hora antes que se corone en el horizonte el sol. Es entre el amanecer y la mañana. Entre el anochecer y la noche. Es un tiempo donde no es oscuridad, pero es un tiempo donde no es claridad tampoco. Y nosotros debemos recordar que en medio de la noche tenemos la luna y las estrellas. Por más que no esté alumbrando el sol, tenemos la luna, tenemos las estrellas. Y le digo más, el alba, esa media hora, es el momento de mayor oscuridad antes que venga el alba. Venga para acá que ya vamos a tocar el piano. Venga. El momento de mayor oscuridad es esa. Es el momento cuando el Señor Jesucristo hace surgir el alba en medio de las tinieblas para iluminarnos. Por eso le vengo diciendo que la mañana viene y después la noche. Y miren lo que dice Pablo. 1 Corintios 16, 22, en la TLA. ¿Lo creen usted? Yo le diría, antes de irse a la cama, porque dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Pero le voy a decir algo, para que se quede más tranquilo. Usted no va a ser arrebatado por lo que usted es. Usted va a ser arrebatado por gracia y misericordia de Dios. Amén. ¿Le gustó más? Amén. Miren lo que dice Pablo. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo, por mi parte, oro al Señor y le digo, ven Señor nuestro, que se llama esta palabra Maranata. Maranata. Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Maranata, a ver, quiero que lo diga Maranata. Maranata. Cristo viene por su iglesia. El sol de la mañana viene y alumbra. Con ese sol, con esa luz que alumbró a todo hombre, Él vino y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero aquellos que le recibieron, el Dios Padre le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh Jesús, ven pronto! ¡Ven Jesús! ¡Ven Jesús! ¡Ven Señor! Yo te espero, Señor.
Señor, te espero con todo mi corazón. Aleluya. 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 Porque tú sobre la mañana y las vidas Sí. donde no existe De nada. Y viene a donde mis manos le ama y le ama. siendo tú El Rey de la Gloria moriste para darme victoria. Ya me la dio y hoy vive y se va. Tu historia, tu historia. Aleluya. 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 Maranatha. Habrá una gran reunión en el dulce despertar. Cuando suene la trompeta. Aleluya. Cuando suene la voz del Señor, esa voz de arcángel. Aleluya. habrá en el cielo una trompeta En el dulce oh cuánto deseo ver a Jesús eres esperando. aleluya. Yo soy el cántico que jamás pudiste oír. Será glorioso y Se come. Gracias. Se encontrará. Aleluya. Amén, iglesia. Prepárense. La manera de aleluya. cuánto deseo ver a Jesús. Eres deseado. Tus oídos Será cántico que jamás pudiste oír. serán glorioso y no se puede. Más allá se encontrará. Den un aplauso al que vive, al que reina, al que puede venir y él vendrá. Aleluya. Aleluya. Bendito Cristo. Gracias, Señor. Señor, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones para que estemos sobrios y expectantes cada día, porque ese puede ser hoy, Señor, porque tu iglesia es una iglesia que vive y anda en luz. Por eso en esta mañana, gracias por la luz de tu palabra. Gracias por las enseñanzas de las Escrituras. Gracias por la doctrina del arrebatamiento. Y gracias por la doctrina del día del Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.